Bienvenida o bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno con un texto, fundamental del psicoanálisis. Hablamos del seminario de Jacques Lacan, el libro 1, sobre los escritos técnicos de Freud, del periodo 53-54. Un seminario clave, sí señor. Y nuestro plan es centrarnos en un capítulo que tiene fama de denso, pero también de muy influyente. El capítulo 7, la tópica de lo imaginario. Sí, capítulo denso donde los haya. Es que ahí Lacan empieza a tejer conceptos que van a ser cruciales en todo lo que vendrá después. La idea es ver cómo introduce y empieza a darle vueltas a la función de lo imaginario. Parte de Freud, claro, pero lo lleva a otro nivel. Queremos captar la esencia de ese registro, lo imaginario, y sobre todo cómo se liga, cómo se articula con lo simbólico y lo real, tal como lo plantea él en este momento, claro. Suena intenso, la verdad. Y fascinante. El propio Lacan dice al principio que es un tema tan gordo que le va a llevar años desarrollarlo. Así que, si él necesitó años, nosotros vamos a intentar pillar las ideas principales hoy. Vamos a ello. Venga. Vale, para empezar a situarnos, Lacan insiste mucho, desde el principio, en que necesitamos manejar tres registros, tres conceptos clave para entender la experiencia analítica. Lo imaginario, lo simbólico y lo real. Parece que no son negociables, ¿no? Como la brújula para navegar esto. Exacto, has dado en el clavo. Los presenta casi como ejes de coordenadas indispensables. Y fíjate que lo hace comentando una charla previa sobre Melanie Klein. Y lo curioso es que dice que lo bueno de esa charla no fue tanto lo que aclaró, sino precisamente lo que no se entendió del texto de Klein. ¡Qué curioso! Sí, como diciendo que a veces para entender algo primero hay que saber exactamente qué es lo que no pillas, ¿no? ¿Dónde está el punto ciego? Una manera muy lacaniana, ¿sí?, de acercarse al conocimiento. Localizar primero el no saber. Y justo después, ¡pam!, suelta la frase que parece el corazón del capítulo. Dice: todo el problema reside entonces en la articulación de lo simbólico y lo imaginario en la constitución de lo real. Tela. Ahí está. Condensa perfectamente el meollo del asunto que Lacan quiere desenredar. No son como cajitas separadas. Aquí lo imaginario, allí lo simbólico. No. La clave es cómo se entrelazan, cómo interactúan, y cómo esa interacción configura nuestra experiencia de la realidad. Y nuestra propia subjetividad, claro. Entender esa dinámica, esa articulación, es para Lacan vital para la práctica del análisis. Y para explicar algo tan abstracto, tan complejo, Lacan no se queda solo en la teoría. Baja a un ejemplo súper visual, casi un experimento de feria que él adapta, la famosa metáfora óptica del ramillete invertido, y la conecta con su idea del estadio del espejo. Efectivamente. Es un modelo muy ingenioso. Usa un espejo cóncavo. Imagina la escena. Tienes una caja opaca y dentro, escondidas, unas flores reales. Frente a la caja, a cierta distancia, el espejo cóncavo. Este espejo tiene la propiedad óptica de proyectar una imagen real de esas flores escondidas. Esa imagen real se forma en un punto concreto del espacio fuera de la caja. Y justo ahí, donde se forma esa imagen flotante, digamos, podríamos poner un jarrón vacío. Vale, visualizo el montaje. Pero, ¿cuál es el truco? O sea, ¿qué es lo que le interesa a Lacan de este efecto óptico? Lo crucial es el efecto en la percepción. Si te pones en el sitio adecuado para mirar, no ves las flores de verdad, están escondidas. Tampoco ves directamente esa imagen real que flota en el aire. Lo que ves es una imagen virtual que parece estar dentro del jarrón vacío. Como si las flores estuvieran ahí de verdad. Ah, una ilusión. Una ilusión óptica, sí, que crea una imagen coherente, localizada, las flores en el jarrón, a partir de algo que está oculto o fragmentado, las flores en la caja. Y esta ilusión, para Lacan, es una analogía perfecta de cómo se forma nuestro yo, nuestro Moai. Ya veo la conexión. La ilusión óptica como metáfora de una ilusión psíquica necesaria, como lo liga al estadio del espejo. Justo ahí vamos. El estadio del espejo es esa experiencia que describe Lacan en el niño pequeño, entre los 6 y los 18 meses más o menos. Es ese momento como de descubrimiento jubiloso, ¿no? Cuando el niño, que todavía vive su cuerpo como trozos, sin mucha coordinación. Sí, que no se controla bien aún. Exacto. De pronto, se ve reflejado en el espejo y se reconoce. Ve una imagen total, unificada, una forma completa, una gestalt.
que contrasta con su sensación interna de caos motor, y se identifica con esa imagen. Lacan habla de maduración anticipada, como que se ve hecho antes de estarlo motrizmente. Precisamente. Y aquí es donde Lacan lanza la idea fuerte, la idea rompedora. Nuestro yo más íntimo, eso que sentimos como el centro de nosotros mismos, el moi, no sale de dentro sin más. Se construye mirando hacia afuera, identificándonos con esa imagen en el espejo, que es externa. Es, en su origen, una construcción imaginaria, una especie de ficción útil, necesaria, para poder decir yo. ¡Qué fuerte! Lacan lo dice de una forma muy potente. Es esta la aventura imaginaria por la cual el hombre, por vez primera, experimenta que él se ve, se refleja y se concibe como distinto, otro de lo que él es. Esta experiencia es la que funda toda la dimensión del fantasma, lo imaginario como algo que nos estructura desde el principio. Entonces, la afirmación clave es que el yo, el moi, pertenece fundamentalmente a este registro, al imaginario. No es el sujeto entero, sino una parte construida sobre una imagen. Esa es la tesis central de Lacan en este punto. El moi tiene un anclaje imaginario, sí o sí. Se basa en la relación con esa imagen. Y claro, también con la imagen de los otros. No es algo innato, sino el resultado de esa dialéctica, de ese juego con la imagen. Incluso busca darle una forma más rigurosa, mencionando el esquema que Freud dibuja en la interpretación de los sueños, el de P, S1, S2, M, para intentar mapear el aparato psíquico. Lacan intenta llevar esa formalización un paso más allá. Volviendo un momento al ejemplo óptico, el del ramillete. ¿Cómo traduce Lacan cada pieza a términos psíquicos? La caja, las flores, el jarrón, el ojo. Sí, da las claves para interpretarlo. La caja sería el cuerpo real, con sus pulsiones, sus necesidades, esa experiencia primera de cuerpo fragmentado. El ramillete dentro de la caja simboliza los instintos, los objetos parciales del deseo, lo real del cuerpo que todavía no tiene una imagen única. Vale. El jarrón vacío representa el mundo exterior, ¿no? El escenario donde nos movemos. Y el ojo que mira, claro, es el sujeto, la posición desde la que se percibe todo. O sea que lo que el sujeto ve, las flores que parecen estar en el jarrón, no es ni el cuerpo real a trozos ni los instintos puros. Es una imagen ya construida a través de todo este montaje. Una imagen mediada por lo imaginario. Has pillado la idea perfectamente. Lo que percibimos como realidad, y eso incluye cómo percibimos nuestro propio cuerpo y deseos, está profundamente atravesado por esta estructura imaginaria. No tenemos un acceso directo a lo real en bruto, por así decir. Lo captamos a través de las formas, las gestalten, que nos da lo imaginario. El yo, moi, se forma en esta relación con la imagen, y esa imagen a su vez estructura cómo vemos y nos relacionamos con el mundo. Por eso lo imaginario no es simplemente irrealidad o fantasía loca, es una dimensión activa que da forma a nuestra realidad subjetiva. Esto plantea preguntas sobre cómo se relaciona esa imagen del espejo que nos forma con los objetos del mundo real. ¿Cómo juegan entre sí? ¿Suena a que hay tensión ahí? Claro, hay una tensión constante. El texto explora eso. Por un lado, la imagen del espejo unifica, da forma, y eso es necesario para vivir. Pero por otro lado, también es una fuente de alienación, de no reconocer, meconaissance, dirá Lacan más tarde, lo real del cuerpo y del deseo. La imagen nos puede atrapar, y Lacan se pregunta todo el tiempo, ¿qué es lo real en todo esto? Lo imaginario estructura cómo vemos las cosas, pero no agota la realidad. Lo real sería, en esta primera tópica, lo que se escapa, lo que no se deja atrapar ni por la imagen ni por la palabra. Ese núcleo duro, opaco, a veces caótico, que la estructura imaginaria intenta ordenar, pero no siempre lo consigue. Y para explorar más estas relaciones y sobre todo esa articulación clave entre imaginario y simbólico, o cuando falla, Lacan dedica bastante espacio a analizar un caso clínico muy conocido, el del pequeño Dick que trató Melanie Klein. Cambiamos de registro, ¿no? De la óptica a la clínica pura y dura. Sí, es un contrapunto clínico fundamental. Lacan nos presenta a Dick como un niño con un desarrollo muy perturbado, muy probablemente psicótico. Con 4 o 5 años, su funcionamiento era muy limitado. Su relación con la realidad era extrañísima, como si viviera en un mundo donde las cosas y las personas no tuvieran identidad fija, como si todo fuera intercambiable.
Y lo sorprendente es que parecía no tener la angustia o los conflictos internos que Klein solía ver en otros niños. Melanie Klein, si no recuerdo mal, interpretaba estos casos desde su teoría de las relaciones de objeto tempranas, ¿no? Centrándose en la introyección, la proyección, el sadismo oral, la relación con el cuerpo de la madre. Correcto. Klein ponía el acento ahí, en la dinámica de las pulsiones y los objetos internos, el pecho bueno, el pecho malo, etc. Para ella, el problema de Dick estaba en una perturbación muy grave de esos mecanismos primerísimos, una falla en la capacidad de simbolizar ligada a la relación con la madre. Llegó a hablar de una realidad irreal, unreal reality, en la que parecía vivir Dick. Pero Lacan, como siempre, le da una vuelta. Propone otra lectura, ¿no? Lo reinterpreta con sus 3 registros. Exactamente. Para Lacan, lo más llamativo en Dick, lo fundamental, no es tanto un fallo concreto en la dinámica imaginaria que describía Klein. Lo que él ve es la ausencia o una precariedad extrema de la función simbólica. Dick no respondía al llamado, en el sentido simbólico de la palabra. No se inscribía en el intercambio social que pasa por el lenguaje. O sea, el lenguaje. Claro, su lenguaje era pobrísimo, repetitivo, como un eco, ecolálico, casi sin función para comunicar o representar nada. No parecía haber entrado en la triangulación del Edipo, en ese orden simbólico que estructura las relaciones y el acceso a la realidad que compartimos. Lacan llega a decir algo como: el niño no tiene un sistema de lenguaje. La prueba está en que juega con él, incluso para oponerse a los intentos de los adultos por entrar en su mundo. Entonces, el diagnóstico diferencial que hace Lacan apunta a un déficit radical en lo simbólico como la clave del problema de Dick. Esa es su hipótesis fuerte. Y desde ahí, vuelve a mirar los mecanismos de introyección y proyección que usaba Klein. Lacan dice: a ver, la introyección, para que realmente estructure al sujeto, necesita pasar por lo simbólico. No basta con tragarse imágenes u objetos. Hay que asimilarlo simbólicamente, a través de la palabra, del significante que nombra, que diferencia. Sin esa mediación simbólica, la introyección y la proyección se vuelven un caos. Se descontrolan. Exacto. Funcionan de modo psicótico. Lo de dentro y lo de fuera se confunden totalmente. En Dick, como falla lo simbólico, su relación con las cosas, con su cuerpo, con la realidad, todo es indiferenciado, flotante, irreal en ese sentido psicótico. ¿Y el lenguaje específicamente? ¿Qué papel juega en esta articulación que falla? El lenguaje, como el sistema simbólico por excelencia, es crucial. Lacan diferencia a distintos niveles: el imperativo, la orden; el indicativo, describir, nombrar; la comunicación afectiva. Y señala que en Dick todos esos niveles están o muy alterados o directamente no existen. Su lenguaje no le sirve ni para organizar su mundo imaginario, que también parece muy pobre, ni para tener una relación estable y diferenciada con la realidad. Es lo simbólico, dice Lacan, lo que permite que lo imaginario y lo real se articulen de una manera que no sea delirante o psicótica. Sin un anclaje fuerte en el orden simbólico, el sujeto queda como a merced de una relación imaginaria pura, solo de espejo a espejo, que puede ser muy desestructurante o empobrecedora. Esto nos devuelve a la idea central sobre el yo, el ego o moi, como una función que está ligada sobre todo al registro imaginario. Sí, Lacan vuelve a eso y lo refuerza al final del capítulo. Cito de memoria algo así como: el ego aparece en el campo de la percepción, pero siempre en el campo de la relación con el otro. El yo se forma en esa relación de espejo, ya sea con la propia imagen o con la imagen idealizada o rival del otro. Es una formación que Lacan considera precoz, que se monta antes de que madure del todo lo libidinal y lo simbólico, y eso genera una tensión estructural entre esa instancia imaginaria, el moi, y la realidad fragmentada del cuerpo y las pulsiones, el ello de Freud, y las exigencias del orden simbólico, el superyo. Y Lacan señala que en casos como el de Dick, donde esa articulación entre imaginario y simbólico es tan pobre, el resultado es desolador. Dice algo como: el sujeto permanece en una realidad reducida, con un bagaje imaginario también reducido. Exactamente. La riqueza, la complejidad de la vida psíquica, la capacidad de amar, de desear, de crear, de relacionarse de forma compleja con la realidad. Todo eso depende de que los 3 registros, imaginario, simbólico, real, se articulen de una forma mínimamente funcional. Cuando lo imaginario domina sin el freno o la guía de lo simbólico, o cuando lo simbólico falla tan estrepitosamente, como en la psicosis, la experiencia de ser sujeto se empobrece muchísimo o se desorganiza por completo.
Y entender esta primacía de lo imaginario en cómo se forma el yo, con sus posibles líos, es fundamental para la clínica, ¿no? Lacan menciona la transferencia, el amor, el narcisismo, temas centrales del psicoanálisis. Totalmente. Son fenómenos donde la dimensión imaginaria es la protagonista principal. La relación de transferencia con el analista está, plagada de investiduras imaginarias. Proyectamos figuras parentales, ideales, rivales. Claro. Tal como lo vivimos normalmente, está teñido de idealización imaginaria, de fascinación por la imagen del otro. Y el narcisismo es, por definición, la relación de amor del sujeto con su propia imagen, con su yo. Entender la estructura imaginaria del moi le permite al analista situar todo esto, no tomarlo al pie de la letra, y trabajar con ello para abrir otras vías, quizás más simbólicas o más cercanas a lo real del deseo. De hecho, Lacan anuncia que el capítulo siguiente va justo de eso, del narcisismo, a través del caso del hombre de los lobos. Continúa tirando de este hilo. Bien, pues hemos hecho un buen recorrido por las complejidades de la tópica de lo imaginario. Hemos visto cómo Lacan, con la metáfora óptica y el análisis clínico, va perfilando la función clave de la imagen en cómo se forma el yo y en cómo percibimos la realidad. Queda claro que la imagen no es solo un reflejo pasivo, sino que tiene un poder constituyente. Así es. Lo imaginario en Lacan no es sinónimo de irrealidad o de simple fantasía. Es un registro psíquico con su propia consistencia, su lógica y su eficacia. Y es inseparable de los otros dos: lo simbólico, el mundo del lenguaje, la ley y la cultura, y lo real, ese fondo opaco que siempre se escapa, el núcleo imposible de decir o imaginar del todo. Y nuestro yo de todos los días, esa instancia con la que nos identificamos, está profundamente anclado en esta dimensión imaginaria. Y esto tiene consecuencias enormes para entender el deseo, el conocimiento, la relación con los demás, el sufrimiento psíquico y la clínica psicoanalítica, por supuesto. Ok, hemos desgranado conceptos potentes. Es un terreno complejo, no cabe duda, pero se ve que es esencial, no solo para entender a Lacan, sino para pensar en dinámicas psíquicas que nos tocan a todos y a todas. Y quizás, para dejar una reflexión flotando, en nuestra época, ¿no?, tan saturada de imágenes, pantallas por todas partes, redes sociales basadas en gestionar la autoimagen, publicidad que nos bombardea con identificaciones imaginarias, donde la imagen parece tener un poder tremendo para modelar cómo vemos el mundo, a los demás y a nosotros mismos. ¿Qué eco tienen hoy estas ideas de Lacan? Ideas formuladas hace más de 70 años sobre el poder constituyente, y a veces muy alienante, de lo imaginario. Buena pregunta. ¿Nos sirven estas herramientas para analizar un poco nuestra propia relación con esa realidad cada vez más mediada, quizás incluso fabricada por las imágenes? Ahí lo dejo, para darle una vuelta.